Bien, ahí ya estamos grabando. Bien, la clase de hoy vamos a ver la siguiente familia de biomoléculas, ¿sí? Ya vimos los hidratos de carbono hace 2 clases atrás. La clase pasada vimos la familia de los lípidos. Y en este caso vamos a ver lo que son los aminoácidos y las proteínas, ¿sí? De manera muy similar a lo que fue la clase de hidratos de carbono, cuando hablemos de proteínas, vamos a estar hablando de un tipo de estructuras poliméricas, ¿sí? Que van a estar formadas por pequeñas subunidades, pequeños monómeros, ¿sí? Que van a ser los aminoácidos y se van a ir uniendo de manera lineal, ¿sí? Con lo cual, lo primero que vamos a hacer va a ser estudiar estos aminoácidos, estos pequeños monómeros, para después ver cómo forman las proteínas, ¿sí? En ese sentido va a ser bastante más simple que lo que vimos cuando vimos lípidos, que había múltiples estructuras que podían estarse uniendo de diversas maneras, ¿sí? Vimos como principal los ácidos grasos, que después iban a formar los triglicéridos, vimos los diferentes fosfolípidos y vimos después otro tipo de estructuras que no tenían mucho que ver con estas primeras partes, ¿sí? Los terpenos, el colesterol y demás, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso creo que va a ser mucho más, un poco más simple, ¿sí? Siempre y cuando logremos entender bien cómo es esta estructura de los aminoácidos y cómo es que se van a ir uniendo para formar las proteínas. Bien, vamos a empezar por acá, definiendo lo que es un aminoácido, ¿sí? Como su nombre lo indica, los aminoácidos están formados por un grupo amino, ¿sí? Que lo habíamos visto en la primera clase, ¿sí? Que, no sé si lo habíamos mencionado, disculpen. Lo habíamos mencionado en esa primera clase, este grupo amino tiene características de ser básico, ¿sí? ¿Qué significaba que un compuesto era básico? Era capaz de tomar protones. Exactamente, toma protones del medio. Entonces, adelantándonos un poco a lo que vamos a ver en un rato, cuando este nitrógeno tome protones del medio, si toma un protón va a quedar con una carga positiva, ¿sí? Y después tenemos lo que es un ácido carboxílico, ¿sí? Que, como su nombre indica, tiene características de ser un ácido. O sea que tiende a liberar protones al medio, ¿sí? A su vez, este grupo amino y este grupo ácido no van a estar ubicados en cualquier parte, ¿sí? Sino que el grupo ácido va a estar unido a lo que llamamos el carbono alfa, ¿sí? Se llama carbono alfa porque es el primero, ¿sí? Que está unido al carbono 1, ¿sí? El carbono del ácido es el carbono 1. El primero que está unido es alfa, ¿sí? Si hubiese un segundo carbono sería beta y así sucesivamente, ¿sí? Y a este carbono alfa va a estar unido el grupo amino del que estuvimos hablando recién, ¿sí? En la mayor parte de los aminoácidos, salvo una pequeña excepción, este carbono va a tener un hidrógeno, ¿sí? Y un resto, ¿sí? Que es lo que nos va a dar la identidad a los diferentes tipos de aminoácidos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ¿sí? Este grupo R puede ser una cadena carbonada, puede tener grupos ácidos, puede tener azufre, puede tener alcoholes, puede tener cadenas de tipo aromática o puede tener grupos amino, entre varias cosas. Pero bueno, ahora vamos a estudiar un poco cómo va a ser este grupo R, ¿sí? Ahora bien, si yo les muestro este carbono, ¿a ustedes se les ocurre alguna característica particular que esté teniendo este carbono? ¿Qué es el carbono asimétrico? Exactamente, es un carbono asimétrico, ¿sí? Porque está unido a 4 cosas distintas. Siempre y cuando ese grupo R, ¿sí? No sea qué cosa. Un hidrógeno. Un hidrógeno, ¿sí? Si ese grupo R es un hidrógeno, ese carbono ya no es asimétrico, pero después, para todo el resto de los aminoácidos, vamos a ver que es un carbono asimétrico y vamos a ver que todos los aminoácidos de origen natural pertenecen a una serie específica. Así como pasaba con los hidratos de carbono, que todos pertenecían
los de origen natural a la serie D. En el caso de los aminoácidos, todos los aminoácidos de origen natural van a pertenecer a la serie L. Igual eso ya lo vamos a ver en un ratito, pero bueno, como para ver todo lo que podemos deducir de esta pequeña fórmula que tenemos acá. Otra característica que me gustaría mostrarles, que la tengo acá en una imagen, es esta, ¿sí? Nosotros dijimos que está formado por un grupo amino, ¿sí? Y por un grupo ácido. Y que el grupo amino tiene características básicas, con lo cual tiende a tomar protones del medio, y el grupo ácido tiende a ceder protones en el medio. Con lo cual, cuando estemos a pH neutro, ¿sí? El grupo ácido va a tender a ceder su protón al medio, ¿sí? Y va a quedar expresado de esta manera, con una carga negativa, ¿sí? Y el grupo amino va a tender a tomar protones del medio y va a quedar con una carga positiva, ¿sí? Igual ahora les estoy adelantando varias cosas que podemos ver a partir de esta molécula, pero que vamos a ir desarrollando a lo largo del PowerPoint, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando el aminoácido esté en fase acuosa, ¿sí? Va a estar de esta forma, ¿sí? Va a estar con carga, o sea, la carga total va a ser neutro, ¿sí? Pues tiene una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Pero esta es la forma en la cual en general lo vamos a encontrar. Bien, veamos un poco cuáles son las funciones de los aminoácidos, ¿sí? Lo primero, que ya lo mencionamos, son los monómeros que van a dar lugar a la formación de proteínas, ¿sí? Pero así como tienen esa función, también tienen varias otras funciones, ¿sí? Como por ejemplo dar lugar a lo que son algunos procesos metabólicos que nos van a dar lugar a la formación de las bases nitrogenadas, que en la clase que viene vamos a ver que forman parte de los ácidos nucleicos, por ejemplo. También a partir de los aminoácidos se va a hacer la síntesis del grupo hemo. También se sintetiza a partir de aminoácidos lo que es la clorofila en plantas, ¿sí? El glutatión, que es que evita la oxidación celular, que también lo vamos a ver más adelante en uno de los talleres, ¿sí? También actúan como neurotransmisores, y también vamos a ver a lo largo de las clases que pueden ser fuente de energía, ¿sí? A través de una vía metabólica, que es la gluconeogénesis, ¿sí? Gluco viene de glucosa, nuevo, génesis. Es la síntesis de glucosa a partir de cero, ¿sí? De cero no, a partir de aminoácidos en este caso, ¿sí? Ahí está. También cuando se produzcan las bases nitrogenadas o cuando se produzca la degradación de estos aminoácidos, se va a hacer la secreción de lo que es amonio, ¿sí? Que el amonio sería la forma protonada del amoníaco, que es un compuesto tóxico, el cual para poder excretarlo lo vamos a convertir en urea. Eso lo vamos a ver también cuando veamos las rutas metabólicas, la formación de ácido úrico y alatonina, ¿sí? Esto en cuanto a las funciones de los aminoácidos. Bien, como ya mencionamos, lo primero que vimos era que nuestro aminoácido tenía un carbono asimétrico, salvo que estuviésemos en el caso de la glicina, que la glicina es cuando ese grupo R era otro hidrógeno, ¿sí? Y que todos los aminoácidos de origen natural pertenecían a lo que llamábamos la serie L, ¿sí? ¿Cómo vamos a distinguir la serie L? Son los que tienen el grupo ácido, siempre lo ubicamos hacia arriba, ¿sí? El grupo R, que es el resto de la cadena, hacia abajo, y lo que nos va a quedar hacia la derecha o a la izquierda es el grupo amino y el hidrógeno. Si el grupo amino está hacia la izquierda, es de la serie L, y si el grupo amino está hacia la derecha, es de la serie D. Los aminoácidos de origen natural van a pertenecer a la serie L. De estereoisomería no ando mucho más porque vimos bastante en hidratos de carbono. Salvo que me digan que tienen alguna duda, ya habíamos visto este tipo de isomería. Ustedes recuerdan que eran imágenes especulares uno del otro, en este caso, ¿sí? Que se da cuando a un carbono tenemos unidas 4 cosas distintas. Si no hay dudas, sigo.
Sí, profe, sí. Bien, así como tenemos estereoisomería, que son estas dos series, la serie D y la serie L, dentro de lo que son los aminoácidos también vamos a tener isomería del tipo óptico, ¿sí? Ustedes recuerden que la isomería óptica era cuando teníamos luz polarizada, ¿sí? Que la hacíamos incidir sobre una solución, lo habíamos visto en el caso de un hidrato de carbono, pero bueno, acá tenemos en una solución con un determinado aminoácido. Y entonces, al atravesar esa luz polarizada, esa solución, se produce una rotación, ¿sí? En, en la dirección de la polarización de la luz, ¿sí? Si esa rotación era hacia la derecha, decíamos que era dextrógiro, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj, es dextrógiro. Y si esa rotación de la luz polarizada ocurría en el sentido antihorario, ¿sí? O hacia la izquierda, decíamos que era levógiro, ¿sí? Y que lo íbamos a anotar, ¿sí? Colocándole un más cuando es dextrógiro y un menos cuando era levógiro, ¿sí? Y esto era una propiedad que uno medía en el laboratorio, ¿sí? No podíamos inferirla mirando cómo era la molécula, ¿sí? Bien, otra característica que ya estuvimos charlando un poquito tiene que ver con las características ácido-base de los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos vamos a ver que tienen un comportamiento anfotérico. ¿Qué era un anfótero? Que podía ionizarse Podía como ser. ácido y como base. Que podía actuar como ácido o como base. Exactamente, que podía actuar como ácido y como base. Lo habíamos visto en un ejemplo con el agua, ¿sí? Cómo el agua podía actuar como ácido o como base, cómo podía actuar cediendo protones al medio o tomando los protones del medio, ¿sí? Nosotros ya más o menos les describí que en realidad nuestros aminoácidos cuando estén en un estado neutro no es que no van a tener carga, sino que van a estar en forma de dipolo, ¿sí? Se va a colocar va a tener una carga positiva sobre el nitrógeno, ¿sí? Porque el nitrógeno va a tomar un protón del medio, ¿sí? Y va a tener una carga negativa sobre, en realidad si ustedes miran el dibujito que yo les había mostrado, ¿sí? Acá está representado sobre uno de los oxígenos, ¿sí? Pero en realidad esto tiene lo que se llaman estructuras resonantes, que no viene al caso. Eso significa que los electrones se mueven constantemente, ¿sí? Estos electrones van a estar formando parte del enlace entre el oxígeno y el carbono, y estos electrones se van a ir al otro oxígeno, se van a ir moviendo constantemente los electrones. Por eso en este caso está representado, ¿sí? Con esta línea de puntos, ¿sí? Que tenemos acá, y una carga negativa. ¿Qué significa esto? Que bueno, hay un doble enlace con uno de estos dos oxígenos y otro de los oxígenos tiene una carga negativa. Y esa carga negativa y ese doble enlace se va a ir moviendo constantemente sobre estos orbitales de estos dos oxígenos, ¿sí? con el carbono. Por eso está representado de esta manera. Pero significa que tenemos entonces en nuestra molécula una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Esto va a ser el estado neutro, que no necesariamente significa que si está en solución estemos en una solución a pH 7, a pH neutro. El pH al cual tengamos estabilizado estas dos formas, ¿sí? Esta forma neutra total, va a depender un poco de qué sea este grupo R al cual que tenemos acá unido, ¿sí? Y cuando tengamos igualdad de cargas positivas y negativas, ¿sí? Vamos a llamar a ese ion suiterión, ¿sí? A este ion dipolar lo vamos a llamar suiterión. Ahora bien, ¿qué pasa si yo empiezo a agregar protones al medio? Mi aminoácido va a actuar como una base y va a tomar los protones del medio, ¿sí? Que es el caso que tenemos hacia este lado, ¿sí? Yo me voy hacia un medio ácido, o sea que tiene protones, mi aminoácido va a empezar a tomar los protones, ¿sí? Como vemos acá, está el protón que tiene el medio, que le aporta al medio, ¿sí? Y va a pasar a una forma catiónica, que es decir, a un ion positivo.
Y en este caso está actuando como base tomando protones del medio, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Ahora, Sí. si el medio es básico, ¿sí? Mi suiterión, mi aminoácido, va a tender a ceder protones al medio. ¿Qué protón va a ceder? Y el que tiene acá unido al grupo amino, ¿sí? Entonces va a ceder protones al medio y va a quedar en forma aniónica, es decir, en forma de un ion con carga negativa. Si cede protones al medio, va a estar actuando como un ácido, ¿sí? Entonces acá tenemos el carácter anfotérico. Vemos que el aminoácido puede actuar como una base, ¿sí? Y darnos un catión, o puede actuar como un ácido y darnos un anión. ¿Hasta acá se entendió esto? ¿Cuál es el carácter anfotérico y la definición de suiterión? Sí, profe. Bien. En función de esto vamos a definir entonces lo que es el punto isoeléctrico. Es muy importante que quede claro que el punto isoeléctrico es el pH, ¿sí? Es un pH, que lo tengo acá remarcado en negrita, ¿sí? Es un pH al cual mi aminoácido tiende a formar la forma suiterión, ¿sí? O sea, es el pH al cual yo voy a tener igualdad de cargas positivas y negativas en mi aminoácido, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo que es la glicina. Y el punto isoeléctrico de este compuesto va a ser 5,97. Ven que les dije que ese pH neutro no necesariamente era un pH de 7, ¿sí? Que depende de toda la estructura del aminoácido, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso este de la glicina, que es el que tenemos representado acá, este punto isoeléctrico va a ser casi de 6, ¿sí? Entonces, cuando el pH del medio sea 6, yo voy a tener a mi aminoácido en su forma suiterión, o sea, en su forma dipolar neutra, ¿sí? Otra cosa que podemos ver en este gráfico es que acá nosotros tenemos dos constantes, ¿sí? Que serían constantes de acidez y de basicidad, ¿sí? Ustedes recuerdan que igual estaban relacionadas, así que puedo hablar de dos constantes de acidez, ¿sí? Que son las que tengo representadas acá, ¿sí? Y acá. Serían como los pKa. En torno a estos pKa de mi aminoácido es en las zonas en las cuales este aminoácido va a tener características de actuar como buffer, ¿sí? Entonces, fíjense que al modificar las concentraciones, en este caso es de oxidrilos, ¿sí? El pH se modifica poquito versus a lo que pasa acá, ¿sí? Acá pequeñas variaciones en la concentración de oxidrilos me produce un salto grande de pH. En las zonas próximas al pKa, este cambio de pH es mucho más suave, ¿sí? Esto es lo que obtenemos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch que vimos en la clase de pH, ¿sí? No tiene tanto que ver con los aminoácidos, pero sí recordar un poco cómo era esa ecuación, ¿sí? Y que la máxima regulación del aminoácido como buffer, ¿sí? Se va a dar en torno a estos pKa. Una observación más es ver que cuando el pH del medio sea igual a uno de los pKa, vamos a tomar por ejemplo este, ¿sí? Cuando el pH del medio es igual al pKa, voy a tener la mitad en la forma catiónica, ¿sí? La mitad de mis aminoácidos, de mis glicinas, van a estar en forma catiónica. Y la otra mitad va a estar en forma de suiterión. Eso cuando el pH sea igual al pKa. Lo mismo cuando el pH sea igual a este otro pKa, al pKa2, ¿sí? Voy a tener la mitad de mi glicina va a estar en forma de suiterión y la otra mitad va a estar en forma de anión. Bien. Breve repaso y lo que más me interesa que sepan de acá
¿qué es el punto isoeléctrico? ¿Qué es el punto isoeléctrico? Es un pH, ¿sí? Porque si no, después hacemos las preguntas en el parcial y me dicen, no, es cuando el suiterión es igual. No, es un pH, ¿sí? Eso quiero que quede muy en claro. El punto isoeléctrico es un pH al cual, ahora sí, mi aminoácido tiende a adoptar la forma dipolar neutra o la forma de suiterión, ¿sí? Que es lo que tenemos acá descrito. ¿Se entendió punto isoeléctrico? Y bueno, esto ya lo vimos, el comportamiento fotérico. ¿Y lo que es el punto isoeléctrico? Profe, ¿el valor de ese punto isoeléctrico lo da el grupo R? Está dado, bueno, en parte por el grupo ácido, el grupo básico, ¿sí? Y va a variar en función del grupo R. Cada aminoácido va a tener un punto isoeléctrico particular. Si, por ejemplo, el grupo R tiene un grupo amino, un grupo ácido, ese punto isoeléctrico va a variar mucho más que cuando son formas neutras, como en este caso que tiene un hidrógeno, ¿sí? Cuando son formas neutras, este punto isoeléctrico va a estar más próximo a la neutralidad, como puede ser 7, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es 6. Profe, ¿puede ser Sí. que también dependa del medio en donde se encuentra? El punto isoeléctrico, no. Okay. La forma en la cual va a estar el aminoácido, sí. Si el medio donde va a estar, es lo que teníamos acá, si el medio donde va a estar mi aminoácido es ácido, va a estar en forma de catión. Si el medio donde está mi aminoácido es básico, va a estar en forma de anión. Pero si yo quiero saber cuál es el punto isoeléctrico, es el pH al cual en realidad voy a estar en esta forma, ¿sí? Sí. El que yo voy a considerar mi medio neutro. Okay. En el caso de la glicina, cuando ese medio tenga un pH de 6. Ok, gracias. Bien, ahora estuvimos hablando de este grupo R, vamos a ver entonces un poco los diferentes aminoácidos, ¿sí? En general los aminoácidos que van a formar parte de las proteínas son 20 aminoácidos, hay algunos más que van a tener otras funciones, pero acá tenemos los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. De estos aminoácidos tenemos una serie de aminoácidos que se consideran esenciales porque no los podemos sintetizar nosotros de manera biológica y necesitamos incorporarlos a través de la dieta, ¿sí? Son estos que están marcados de este lado, ¿sí? Que se los denomina esenciales. Y en particular tenemos la histidina, que es esencial durante la infancia, dado que los requerimientos de histidina en estas instancias de la vida son muy altos y no se alcanza con los procesos biosintéticos a cubrir esas necesidades. Una vez que se llega a una edad más adulta, existen procesos de biosíntesis de histidina a nivel natural, a nivel biológico, con lo cual ya no se requiere ingerirlo a través de la dieta, sino que se puede biosintetizar. Ahora bien, en función del grupo R que van a tener nuestros aminoácidos, los podemos clasificar de varias formas. Una de las formas de clasificarlos es como no polares, ¿sí? Fíjense que siempre estamos hablando del grupo R, ¿sí? No del aminoácido, porque recuerden que el aminoácido incluso está cargado, ¿sí? Es un suiterión, entonces no va a ser no polar, pero sí la cadena R que vamos a tener, ¿sí? Entonces acá tenemos toda una serie de aminoácidos en los cuales, por ejemplo, tenemos la alanina, que tenemos un grupo metilo, la valina, ustedes fíjense que son todas cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Con lo cual son no polares. Un aminoácido particular y distinto a los demás es la prolina. Tengo en otra representación, es este. Esta es la prolina, y si ustedes se fijan, tenemos acá nuestro ácido carboxílico, ¿sí? Este es el carbono del ácido carboxílico, acá no está representado, pero está en este vértice. Este sería nuestro carbono alfa, que está unido al grupo amino.
Pero la característica que tiene este carbono es que está unido a través de un ciclo, a través de este grupo amino, ¿sí? Entonces, la prolina tiene la característica de ser cíclico, lo cual le da ciertas particularidades a aquellas proteínas que tengan prolina, ¿sí? Tiene una estructura mucho más rígida, ¿sí?, que lo que tienen el resto de los aminoácidos. Por eso se los nombro en particular y les quería mostrar un poco cómo es distinta la estructura de la prolina. Bien, entonces, todos los no polares vemos que tienen cadenas alifáticas, ¿sí? Después tenemos los polares, pero sin carga, ¿sí?, que son aquellos que van a tener grupos del tipo alcoholes, ¿sí?, sulfidrilos, ¿sí?, amidas, entre otros. Entonces, tienen grupos polares capaces de formar puentes hidrógeno, por ejemplo, los alcoholes o esta amida, ¿sí?, pero que no tienen una carga neta asociada. Y después sí vamos a tener los aminoácidos, que son ácidos, ¿sí?, y los aminoácidos básicos. En el caso de los ácidos, dentro de lo que es el grupo R, ¿sí?, vamos a tener ácidos carboxílicos. Y en el caso de los que son básicos, dentro de la cadena vamos a tener grupos amino. Acá tenemos una serie de ejemplos. Bien. Acá tenemos algún otro tipo de clasificación, ¿sí?, donde también tenemos los ácidos grasos, los aminoácidos de tipo alifáticos, donde tenemos las cadenas carbonadas, los aminoácidos con grupos alcoholes o azufrados, ¿sí?, que son estos que tenemos acá, aminoácidos cíclicos, donde tenemos únicamente la prolina, básicos, que son los que tienen los grupos amino, aromáticos, ¿sí?, que en el caso anterior estaban incluidos dentro de los alifáticos algunos, como la fenilalanina, ¿sí?, en el caso de la tirosina, fíjense que tiene un grupo alcohol, hubiese estado en los polares sin carga, ¿sí? Existen diferentes formas de clasificar a los aminoácidos, pero que tienen que ver con la composición de estos grupos R que los están formando, ¿sí? ¿Alguna duda en cuanto a la conformación de los grupos R? O sea, las clasificaciones las invito a que los miren un poco cómo son las estructuras. Si tienen alguna duda me consultan, pero no hay mucho más que ahondar, más que ver el tipo de clasificación. Existen varias, en varias bibliografías. Nosotros elegimos para mostrarles estas dos, ¿sí?, que en general en ciertos puntos son bastante similares. Así que bueno, los invito a que lo miren y si no, cualquier duda que les quede lo vemos juntos de nuevo, ¿sí? Ahora que ya tenemos descrito nuestros aminoácidos, vamos a empezar a unirlos, ¿sí? O sea, cómo es que estos aminoácidos se van a unir para formar, en primer lugar, un dipéptido, ¿sí? Y en uniones sucesivas, lo que nos interesa que van a ser las proteínas, ¿sí? Los aminoácidos se van a unir a partir del ácido, ¿sí?, con el grupo amino, ¿sí? Si ustedes recuerdan de aquella primera clase donde vimos que de la condensación de un grupo ácido con un grupo amino obteníamos lo que se llamaba una amida, ¿sí?, que es este grupo funcional que tenemos acá, ¿sí? Esta condensación va a ocurrir obviamente con liberación de agua. Ustedes recuerden que siempre que tenemos liberación de agua, estos enlaces son susceptibles a una hidrólisis, ¿sí? Entonces, si yo formo un dipéptido, lo puedo hidrolizar en sus dos aminoácidos que lo están conformando, con la incorporación de agua en este enlace. Este enlace, que es una unión de tipo amida, lo vamos a llamar enlace peptídico, ¿sí?, porque nos va a dar lugar a los diferentes péptidos. Una característica que tiene este enlace,
es que tiene una estructura resonante, ¿sí? Ustedes recuerdan, estructuras resonantes son estas estructuras en las cuales los electrones se pueden ir moviendo de un lado al otro, ¿sí? Entonces, durante un ratito, este enlace va a estar de la forma que lo estamos viendo acá en el power, ¿sí? O en la forma que lo tengo representado acá, pero también estos electrones se pueden mover y me va a dar esta estructura resonante. ¿Sí? Esto significa que estos electrones se mueven constantemente y pasan de una forma a la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué características me va a dar esta estructura resonante? Si ustedes se fijan, el enlace entre el carbono y el nitrógeno, ¿sí? Que es este que tenemos acá pintadito de verde, cuando tenemos la estructura resonante tiene un doble enlace, ¿sí? Cuando tenemos un doble enlace, nuestra molécula, ¿sí? Todo lo que involucra este doble enlace se vuelve plano, ¿sí? ¿Qué significa? Que este carbono, este nitrógeno, este carbono, el oxígeno y están en un mismo plano, ¿sí? Como que tenemos acá unos triángulos y está todo en un mismo plano, ¿sí? Entonces, la presencia de esta estructura resonante nos va a dar como consecuencia que los enlaces peptídicos, ¿sí? Tienen una estructura planar. Esto tiene que ver, esto que tenemos acá representado son con los orbitales que están involucrados en este enlace y demás, pero lo que nos termina dando es esto que tenemos representado acá, lo que les decía, el carbono unido al nitrógeno con los otros dos carbonos involucrados, todos en un mismo plano, ¿sí? Y después sí, de estos carbonos, saliendo en todas las direcciones, el resto de los restos acá tenemos un resto, el resto que define a cada uno de los aminoácidos, y el resto del aminoácido, ¿sí? Y otra característica que van a tener al ser un doble enlace es que cuando teníamos un doble enlace, estos enlaces no rotaban, ¿sí? Cuando había un doble enlace, el doble enlace no rota. Entonces teníamos tipos de isomerías. Entonces vamos a ver que en lo que es las cadenas peptídicas, el oxígeno y el hidrógeno van a estar en posición trans. O lo que es lo mismo decir que los dos carbonos alfas, ¿sí? Van a estar en posición trans. ¿Se entendió este carácter doble enlace? ¿Me entendieron la estructura resonante? ¿Por qué se da? O sea, la tenemos acá representada. Acá pueden ver en el dibujito qué es lo que pasa con los electrones, ¿sí? El par de electrones libres que tiene el nitrógeno. Si ustedes recuerdan, tenía 5 electrones en su último orbital. Esto es volviendo a la primera clase, ¿no? Entonces, cuando formaban los enlaces, le quedaba un par de electrones libres que los puede ceder a este enlace. Y entonces estos dos electrones que están formando parte de este enlace pasan a tener una carga neta sobre el oxígeno, ¿sí? Entonces, bueno, estas dos estructuras, como digo, van a estar constantemente intercambiándose en una y la otra. Y entonces este enlace va a tener características de doble enlace. Una forma de verlo en una medida es, por ejemplo, viendo la distancia de este enlace, ¿sí? Que es lo que tengo acá representado. Un enlace simple tiene esta longitud de enlace, un enlace doble tiene esta, ¿sí? Es mucho más corto, es un enlace mucho más fuerte, entonces están más cerca esos dos átomos. Y cuando tenemos un enlace de tipo peptídico, la longitud del enlace resulta una medida media entre ambos, lo cual es como una prueba, digamos, del carácter doble que tiene este enlace, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco lo que les contaba, que entonces, donde tengamos el enlace peptídico, ¿sí? Todo lo acá, va a estar formando estructuras coplanares, ¿sí? Que van a estar todos en un plano. Entonces, en la medida que formemos un polipéptido, vamos a tener como una secuencia de planos que se van a estar formando en diferentes niveles de mi polipéptido, ¿sí? Y que van a estar en el mismo plano, como ya dijimos, el carbono con el oxígeno, el nitrógeno del grupo amino y los dos carbonos alfa.
En general, cuando hablemos de enlaces peptídicos en polipéptidos, siempre los vamos a describir desde el carbono más próximo al grupo amino, ¿sí?, hacia el carbono más próximo al grupo ácido. Es decir, que la cadena recibe el nombre desde el carbono N terminal, ¿sí?, hasta el C terminal, ¿sí?, respectivamente. O sea, en ese orden vamos a ir nombrando, por ejemplo, los aminoácidos que van a ir formando parte de mi polipéptido, ¿sí? Esto por convención. Esto es, bueno, lo que les estaba contando recién con la imagen, que tienen un comportamiento similar a doble enlace, que se genera también un momento dipolar, ¿sí? Porque ustedes recuerden que cuando se forma el doble enlace, el oxígeno queda con una carga negativa y el nitrógeno con una carga positiva, entonces posee un momento dipolar, y que los carbonos alfa van a quedar en posición trans, ¿sí? Lo mismo que el oxígeno y el nitrógeno del amino. Y acá un poco lo que les contaba, que este enlace es más corto que un enlace carbono-nitrógeno tradicional simple, por este carácter doble enlace. Profe, Sí. eso me quedó claro, pero identificar el carbono terminal, no, eso no me quedó claro, lo anterior. Bien, fíjate acá, estamos uniendo un amino, ¿sí?, un aminoácido, ¿sí?, que tiene el grupo amino de este lado y el grupo ácido de este lado, ¿sí?, con el siguiente aminoácido que va a tener el grupo amino de este lado y el grupo ácido de este lado, ¿sí? Entonces, siempre que describamos un péptido, vamos a arrancar desde el aminoácido que tiene el grupo amino libre, ¿sí?, el amino terminal, en secuencia hasta el que tenga el grupo ácido terminal, ¿sí? No sé, depende de qué grupo sea este, ¿sí? Pero por ejemplo, si este fuese un hidrógeno, este sería la cisteína, ¿sí? No, perdón, me tildé. La glicina. Pues si acá tuviéramos un hidrógeno, este sería la glicina, ¿sí? Y si acá tuviéramos el ciclo, ponele, este sería la prolina. Entonces, a mi dipéptido yo lo voy a nombrar como glicina prolina, ¿sí?, en el orden desde el amino terminal hacia el ácido terminal. Perfecto, listo, gracias. Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Se entendió lo de que son coplanares, que están todos en el mismo plano, y por qué? Porque eso suele aparecer en preguntas de parcial, puede ser, y en general lo preguntamos en los finales y se pierden con eso. Entonces me interesa si se entendió y que no les quede ninguna duda al respecto. Bueno, y ya que está, entonces, profe, pregunta. Entonces queda claro como que el enlace peptídico es un enlace simple, pero se comporta como doble. Claro, tiene características de enlace doble. Listo. Y como características de enlace doble, primero, es planar, ¿sí? Segundo, es más corto que un enlace simple. Y tercero, no rota. Claro, tiene menos movilidad, digamos. Claro. O sea, directamente no la tiene, queda como vimos con los dobles enlaces, queda todo o cis o trans. En el caso de el enlace peptídico queda en posición trans, ¿sí? Queda un carbono alfa hacia un lado y el otro carbono alfa hacia el otro. Sí, claro. Bien. Ahora que ya vimos entonces cómo son nuestros aminoácidos, cómo se van a unir entre sí, ¿sí? Vamos a ver entonces lo que es las proteínas, ¿sí? Las proteínas constituyen las moléculas orgánicas más abundantes, ¿sí? Tienen una gran diversidad de funciones, que ahora vamos a verla en el siguiente filmina, son macromoléculas,
La característica que tiene es que son lineales, ¿sí? Entonces, yo acá les describí, entonces fíjense, es un amino que se une con un grupo ácido. Y así sucesivamente. O sea, entre los grupos R no va a haber interacciones de uniones, ¿sí? Entonces, estas formas van a ser lineales, en las cuales se van a unir. A diferencia de, por ejemplo, lo que vimos cuando vimos glucógeno, que podía haber ramificaciones. En los enlaces peptídicos, en particular en la formación de proteínas, estas macromoléculas van a ser lineales, ¿sí? Se van a ir uniendo un monómero atrás de otro. Bueno, que las unidades estructurales son los alfa-aminoácidos, que van a ser 20 en particular, que fueron los que estuvimos viendo, que estuvimos clasificando según si tenían grupos básicos, ácidos, si eran no polares y demás, ¿sí? En total van a ser 20 aminoácidos los que van a formar parte de las proteínas. Bueno, y acá nos habla que existen aminoácidos que no tienen funciones proteicas, ¿sí? Que no es ninguno de los que estuvimos listando recién, por ejemplo la ornitina o la citrulina, que los vamos a ver cuando veamos ciclo de la urea probablemente, ¿sí? O son esos aminoácidos que vimos que tenían otro tipo de funciones. Entonces, bueno, para el caso de proteínas, esto no nos interesa, nos van a interesar los 20 aminoácidos con los cuales ya estuvimos trabajando y viendo qué características tenían. Las proteínas van a tener una diversidad de funciones muy amplia, ¿sí? Desde funciones estructurales, como vamos a ver el colágeno, ¿sí? En general van a estar vinculados a formas fibrosas, que ahora vamos a ver lo que son, ¿sí? Van a tener una importante actividad catalítica, que eso le vamos a dedicar toda una clase, la clase que viene, para ver lo que son las enzimas, que son las que van a hacer posible todas las reacciones biológicas, ¿sí? Pero bueno, también es una función súper importante que le vamos a dedicar toda la clase que viene. Van a tener una importante función de transporte, lo vamos a ver también cuando veamos la clase de membranas, que son las proteínas asociadas a membranas, por ejemplo, las que permiten transportar los diferentes nutrientes, iones y demás a través de la membrana, y que si hay cierto tipo de transportadores que no están presentes en la membrana, eso permite el almacenaje de cierto tipo de sustancias, ¿sí? También en términos de transporte tenemos, por ejemplo, proteínas que nos permiten transportar a través del torrente sanguíneo algún tipo de sustancias que no sean, por ejemplo, solubles en medio acuoso. Entonces, por ejemplo, un ácido graso unido a una albúmina puede ser transportado a través del torrente sanguíneo, como una función de transporte también. Tienen funciones de regulación y señalización, como uno de los componentes muy importantes que vamos a ver es la insulina, ¿sí? Que es la proteína más pequeña, no recuerdo exactamente cuántos aminoácidos tiene, pero a partir de la insulina es que vamos a considerar que estamos hablando de proteínas. Después también tiene una importante función en todo lo que es la inmunidad, ¿sí? Y en lo que es movimiento cuando veamos la parte de muscular. Entonces pueden ver que tiene diversidad de funciones. Vamos a estudiar dentro de lo que son las proteínas los diferentes niveles de organización, ¿sí? Vamos a tener una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Como una primera aproximación, cuando hablamos de una secuencia primaria, estamos hablando de la secuencia de aminoácidos que van a estar formando nuestra proteína, ¿sí? Vamos a arrancar, como vimos, desde el extremo N-terminal hacia el extremo ácido terminal, ¿sí? Con la secuencia de aminoácidos que vamos a tener. Eso es lo primero que va a definir a nuestra proteína. A partir de esa secuencia, nuestra proteína se va a ir plegando, ¿sí? En estructuras
más básicas, que vamos a ver la hoja plegada o la alfa hélice. También vamos a mencionar lo que son los bucles, que son estructuras que en general van a estar estabilizadas por interacciones del tipo de puente hidrógeno. A su vez, se van a ir plegando cada vez en estructuras más complejas, que ahí vamos a tener lo que son las estructuras terciarias, de las cuales vamos a ver dos tipos, las globulares y las fibrosas. A partir de estructuras terciarias vamos a decir que nuestras proteínas pueden cumplir ya una función, ¿sí? Y después vamos a tener estructuras más complejas, que son las estructuras cuaternarias, donde lo que va a ocurrir es que proteínas individuales van a interactuar entre sí, ¿sí? Y van a formar estructuras más complejas, ¿sí? Que es el cuarto caso, estructuras cuaternarias que tenemos acá. Bien, ahora vamos a ver un poquito en detalle cada una de estas estructuras, ¿sí? Como les dije, la estructura primaria es la que nos va a dar la secuencia, el orden de cada uno de los aminoácidos que las componen. A partir de esta secuencia primaria es que van a poder ocurrir el resto de las estructuras, ¿sí? Quizás parezca muy simple, pero a partir de cómo estén secuenciados estos aminoácidos es que se van a poder dar los siguientes plegamientos, ¿sí? Y la secuencia de la estructura primaria, vamos a ver más adelante, va a estar definida a partir de lo que es el ADN, ¿sí? A partir de ADN, nosotros vamos, cada codón, que ya vamos a ver lo que es, nos va a dar qué aminoácido va en qué orden, ¿sí? Entonces, a partir de esa secuenciación, cada proteína tiene una serie de aminoácidos en un orden determinado. Un cambio en esa secuencia de aminoácidos puede hacer que nuestra proteína pierda su función y que no sirva. Entonces, es extremadamente importante la estructura primaria de nuestra proteína, ¿sí? Que es la que tenemos, por ejemplo, acá descripta, ¿sí? Como ya habíamos dicho, nuestra proteína está descripta desde el amino terminal, ¿sí? Hacia el grupo ácido terminal, ¿sí? Entonces, en este caso sería serina, glicina, cisteína, alanina y así sucesivamente, ¿sí? Como estructura secundaria, vamos a describir dos tipos, las hélices alfa, las láminas beta o hojas plegadas, y después también vamos a tener sectores donde vamos a hablar de estructuras al azar o loops, o también lo pueden encontrar con la traducción que sería bucles, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, en el dibujito lo que sería una hélice, ¿sí? Una alfa hélice, y estas láminas que tenemos acá serían las láminas beta. Y en el medio, uniendo estos tipos de estructuras secundarias, estos buclecitos son los bucles o los loops, ¿sí? Que se puedan dar este tipo de plegamientos van a depender de cuáles sean los aminoácidos que estén formando esta estructura, ¿sí? Veamos, por ejemplo, la primera, que es la alfa hélice, ¿sí? En la alfa hélice lo que vamos a tener es la secuencia de nuestros aminoácidos, ¿sí? Y cada 3,6 aminoácidos, se dice, se va a dar una interacción de puente hidrógeno, ¿sí? Que son estas rayitas punteadas que tenemos acá en color rojo, ¿sí? Entre el carbonilo, ¿sí? El del ácido carboxílico que quedaba, ¿sí? Con el grupo amino que va a quedar en la parte inferior, ¿sí? Entonces, entre ellos, que hay 3,6 residuos, se dice más o menos, se va a dar esa interacción para formar lo que son las alfa hélices. Y va a ser muy importante en la formación de las alfa hélices los grupos R, ¿sí? Los residuos que estén formando parte de estos aminoácidos, ¿sí? Que en general todos estos grupos R van a quedar hacia el exterior de la hélice. Bueno, acá un poco lo que les contaba, ¿sí? Cada grupo puede formar un enlace con el grupo amino, ¿sí? De tipo puente hidrógeno.
Y este tipo de enlaces en las alfa hélices, ¿sí? Va a ser intracatenario, o sea, ustedes lo pueden ver acá, dentro de la misma cadena, ¿sí? Se va a ir dando puentes hidrógeno entre el oxígeno del carbonilo, que venía del ácido, en realidad, y el amino, ¿sí? Que va a estar formando ambos partes del enlace peptídico. Y estos grupos R me van a definir si esta alfa hélice va a ser de carácter hidrofílico o hidrofóbico, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a ver muchas alfa hélice en proteínas que formen parte integral de membrana, ¿sí? O sea, que van a estar atravesando la membrana plasmática. En el interior de la membrana, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos las colas no polares de los ácidos grasos, por ejemplo, ¿sí? O sí, principalmente vamos a tener las colas no polares o el colesterol, ¿sí? Que son estructuras hidrofóbicas. Entonces, para que esta proteína pueda estar embebida en membrana y interactuar con ese tipo de compuestos, todos estos restos, ¿sí? Que van a estar formando parte de mi alfa hélice van a tener que ser no polares para poder estar embebida en la membrana. Si ahora mi alfa hélice va a formar parte de una proteína que va a ser una enzima, por ejemplo, y que va a estar hacia el exterior, ¿sí? A ver si tenemos, por ejemplo, este bucle, ¿no? Supongamos que esto va a ser una enzima, ¿sí? Las enzimas van a estar en el citosol, van a formar parte de los jugos gástricos, o sea, van a estar en medios acuosos. Entonces, si voy a tener mi proteína en un medio acuoso, para que sea estable en ese medio acuoso, estos grupos R que van a estar hacia el exterior van a tener que ser del tipo hidrofílicos, ¿sí? Pueden ser grupos cargados, como los ácidos o los grupos amino, o van a tener que ser los alcoholes y demás, ¿sí? Entonces, en las alfa hélices van a estar estabilizadas por puente hidrógeno del tipo intracatenario, ¿sí? Es la misma cadena que se enrosca en un bucle, ¿sí? Y se va a estar estabilizando esta estructura mediante la formación de puentes hidrógenos, ¿sí? Por ejemplo, este aminoácido con este con este, y así sucesivamente, ¿sí? Van a ir formando los puentes hidrógenos. Y después estas hélices van a tener características hidrofílicas o hidrofóbicas según los restos de los aminoácidos que van a quedar hacia el exterior. Un caso particular de hélice, que tiene incluso un nombre particular, es la hélice de colágeno. La característica que tiene la hélice de colágeno es que tiene muchos grupos prolina e hidroxiprolina, ¿sí? La prolina era este aminoácido que les mostré que tiene esta forma cíclica, con lo cual es mucho más rígido y mucho más difícil de orientar y ubicar. Esto hace que estas cadenas estas hélices sean mucho más abiertas que lo que es la alfa hélice, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá es como un bucle más cerradito, ¿sí? Y acá es como un bucle medio estirado, ¿sí? Entonces, esta estructura más extendida se debe a la abundancia de prolina e hidroxiprolina en las estructuras del colágeno. Y en este caso, si bien habíamos dicho que cada 3,6 restos de aminoácidos, o sea, casi 4, cada 4 aminoácidos se produce el puente hidrógeno, en el caso de la hélice de colágeno se va a dar cada 3 aminoácidos. Por eso la estructura mucho más extendida que tiene esta hélice. La siguiente estructura secundaria es la lámina beta o la hoja plegada. En este caso, esta estructura va a estar estabilizada por puentes hidrógeno que pueden ser intracatenarios, igual que era en el caso de la alfa hélice, o sea, a partir de la misma cadena, o pueden ser intercatenarios, entre distintas cadenas, ¿sí? Porque suele darse
la formación de este tipo de estructuras que interactúen con otras proteínas para dar estructuras mucho más grandes, ¿sí? Los puentes de hidrógeno se pueden formar en forma paralela o antiparalela, ¿sí? Es lo que tenemos acá representado, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá tengo mi grupo amino terminal, ¿sí? Y hacia allá tengo mi grupo ácido terminal. Y en la siguiente vuelta, ¿sí? Tengo la orientación contraria, ¿sí? O sea, acá es mi amino terminal y acá es mi ácido terminal. Estoy hablando de una estructura de tipo antiparalela, ¿sí? Si ahora todas mis láminas beta, ¿sí? Todas mis estructuras están en una misma dirección, es decir, amino terminal hacia ácido, amino terminal hacia ácido terminal, amino terminal hacia ácido terminal, voy a estar hablando de una estructura de tipo paralela. Como les decía, esta estructura está estabilizada por puentes hidrógenos, ¿sí? Acá tenemos, estas son antiparalelas, ¿sí? Si se fijan, esta va en esta dirección, acá va en la otra dirección, y así sucesivamente, ¿sí? Y se van formando los puentes hidrógeno de esta manera. También desde el oxígeno con el nitrógeno, ¿sí? En realidad con el hidrógeno unido al nitrógeno capaz de formar puentes hidrógenos, ¿sí? Y una característica que tiene es que los residuos, ¿sí? Van quedando hacia abajo, ¿sí? Y hacia arriba de forma alternada, ¿sí? Este hacia abajo, este hacia arriba, este hacia abajo, este hacia arriba. Y así en forma alternada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dependiendo de si muchos de estos barriles también son proteínas de membrana que permiten la formación de poros, ¿sí? Entonces, si esto va a estar embebido en membrana, hacia el exterior de estas láminas yo voy a tener todos los residuos hidrofóbicos, ¿sí? Y hacia el interior de este poro, que si yo voy a querer hacer un poro en la membrana, probablemente sea para el pasaje de, por ejemplo, cationes, o por ejemplo de agua que no puede atravesar la membrana. Bueno, el agua sí, los cationes que no pueden atravesar la membrana, voy a tener que tener hacia el interior grupos polares, ¿sí? Que me permitan el pasaje de ese compuesto, ¿sí? Bueno, no sé si se entendieron las dos estructuras. Importante, bueno, acá tienen un resumen de lo que les dije, lo más importante, qué tipo de enlace los estabilizan, ¿sí? Que son los puentes hidrógenos entre los grupos aminos y el hidrógeno amino y el carbonilo. Y que en el caso de la hélice alfa, esto es intracatenario dentro de la misma cadena, y que en el caso de las láminas beta puede ser intra o intercatenario, ¿sí? Y después también mencionarles que en algunos casos, si hay cisteínas eran los aminoácidos que tenían azufre, se pueden dar uniones de tipo covalente del tipo puente disulfuro, ¿sí? O sea, si se acercan dos cisteínas, cada cisteína tiene un azufre, se puede dar este tipo de estructuras. Pero lo principal, lo más importante, lo principal que va a estar estabilizando la estructura secundaria de alfa hélice o de lámina beta son los puentes hidrógeno. ¿Alguna duda? ¿Estructura primaria, secundaria? Acá podemos ir viendo entonces. Sí. Perdón. Hasta acá entonces no tienen función. Hasta acá no hay función. Ok. O sea, yo ya le fui adelantando alguna función. Ponele, ya esto es una estructura más grande y te estuve hablando de una proteína transmembrana que puede actuar como un poro y demás, pero la lámina beta en sí no tiene función. Lo que les iba a mencionar, hasta acá lo importante también de estas estructuras primarias, ¿sí? Porque yo les estuve dando algunos ejemplos, por ejemplo, de qué tienen que ser estos grupos R, según la función que va a cumplir más adelante la proteína, ¿sí? Entonces, si yo acá, supongamos esta lámina beta, la parte de abajo es la que va a estar en contacto
con la membrana, ¿sí? Les estoy dando muchos ejemplos de membrana, pero bueno, es la que va a estar en contacto con la membrana. O sea que estos restos tienen que ser hidrofóbicos. Y de golpe acá me aparece un resto que tiene un grupo ácido cargado y esa proteína no va a funcionar bien, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la importancia de esta secuencia. Bien, a partir de la estructura terciaria, habíamos dicho que íbamos a empezar a tener función, ¿sí? Es en la estructura terciaria donde se va a dar un plegamiento en el espacio en una forma tridimensional y que la vamos a clasificar en dos formas, las globulares y las fibrosas o filamentosas. Las globulares, vamos a ver que en general son solubles en agua, ¿sí? Y en soluciones salinas, como lo indica acá, y tiene que ver un poco con sus funciones, ¿sí? Las proteínas globulares van a ser principalmente las enzimas, ¿sí? Van a ser proteínas de membrana, receptores, anticuerpos, las proteínas de transporte, ¿sí? Ya vimos, por ejemplo, que las enzimas y las proteínas de transporte necesitamos que sean solubles en medio acuoso, ¿sí? Los anticuerpos que también van a estar actuando, necesitamos que estén solubilizados para poder interactuar. Mientras que las fibrosas o filamentosas en general van a ser insolubles o poco solubles y van a tener funciones de tipo estructurales, ¿sí? Como la queratina, el colágeno y demás, ¿sí? Este tipo de estructuras ahora sí van a estar estabilizadas por diferentes tipos de interacciones, pueden ser covalentes o no covalentes. Primero vamos a ver las no covalentes. Estas interacciones se van a dar entre, por ejemplo, los grupos R que van a estar formando parte de mis aminoácidos, ¿sí? Hasta ahora las anteriores que vimos que los puentes hidrógenos iban a estar dados principalmente por el grupo ácido, el oxígeno, que era del grupo ácido, y el amino, que iban formando los enlaces peptídicos. Ahora acá también se incorporan todo lo que son los grupos, los residuos, ¿sí? Y vamos a tener interacciones de tipo de Van der Waals, ¿sí? Que son las más débiles. Vamos a tener atracciones electrostáticas entre los grupos cargados, por ejemplo, cuando tengamos ácidos o grupos amino. Vamos a tener la formación de puentes hidrógeno también, donde tengamos los grupos ácidos involucrados, los grupos amino, los alcoholes, entre otros. Y vamos a tener interacciones de tipo hidrofóbicas cuando tengamos residuos no polares, ¿sí? También este tipo de interacciones son las que van a estabilizar la estructura terciaria, no solo cuando se den entre los residuos, ¿sí? de mi proteína, sino también cómo se den con el medio, ¿sí? Si yo tengo un medio rico, por ejemplo acá, en iones, ¿sí? Ya sea cationes o aniones, ¿sí? Yo voy a necesitar que la parte externa, por ejemplo, supongamos este anticuerpo, ¿sí? Toda la parte exterior de mi proteína tenga grupos R capaces de interactuar con este tipo de iones que van a estar presentes en el medio acuoso, en el medio fisiológico, ¿sí? Entonces, eso va a permitir estabilizar mi estructura terciaria. Y como tipo de uniones covalentes tenemos nuevamente el puente disulfuro, que no se los había llegado a mostrar antes. Acá tenemos cómo se forma el puente disulfuro, ¿sí? Tenemos la cisteína, ¿sí? Que es este aminoácido que tenemos acá, que cuando está próximo con otra cisteína forma este tipo de puentes disulfuro. Y acá como indica, ojo, es una reacción redox, ¿sí? Hay intercambio de electrones, acá tenemos los electrones, para que se forme este enlace. Pero termina siendo un enlace de tipo covalente, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, que son, cuando se produzca una desnaturalización, no se van a romper este tipo de enlaces, ¿sí? Así es como se forman los enlaces disulfuro. Entonces, importante, estructura terciaria de dos tipos, globulares y fibrosas. Las globulares van a ser solubles
Y en función de eso son las funciones que van a tener, ¿sí? Van a ser las enzimas, los anticuerpos, las proteínas de transporte, entre otras. Y después vamos a tener las fibrosas o filamentosas, que en general van a tener funciones de tipo estructural y van a ser poco solubles. Los tipos de interacciones que estabilizan la estructura terciaria van a ser las fuerzas de Van der Waals, las atracciones electrostáticas, los puentes hidrógenos y las interacciones hidrofóbicas. Estas son las no covalentes. Y después vamos a tener las covalentes, que son los puentes disulfuro. A partir de estructura terciaria, yo ya puedo tener actividad de mi proteína ya puede cumplir su función. Acá tenemos un resumen de los tipos de interacciones, ¿sí? Los que ya estuvimos describiendo: electrostáticas, puente hidrógeno, hidrofóbicas, ¿sí? Y el puente disulfuro. Y nos queda para ver la estructura cuaternaria. Como les dije, en la estructura cuaternaria se unen dos o más cadenas polipeptídicas, ¿sí? ¿Qué tipo de enlaces van a estabilizar esta estructura? Por suerte, los mismos que ya vimos para estructura terciaria, ¿sí? La unión de las diferentes cadenas polipeptídicas nos permite generar complejos macromoleculares, ¿sí? Con múltiples funciones. Vamos a hablar de, por ejemplo, dominios, ¿sí? Donde son como diferentes partes de nuestra proteína, que puede tener diferentes funciones, diferentes puntos de, cuando veamos enzimas vamos a hablar de regulación y demás, ¿sí? Cada cadena que va a estar formando parte de nuestra estructura cuaternaria la vamos a denominar subunidad, ¿sí? Y depende si estas proteínas, estos péptidos que están formando parte de mi estructura cuaternaria, son idénticos, ¿sí? Vamos a decir que son homo, ¿sí? Homodímeros, homotrímeros, según la cantidad de subunidades que la estén formando, o si son diferentes, ¿sí? Vamos a decir que son hetero-oligómeros. Acá tenemos un ejemplo típico, que es la hemoglobina, que está formada por 4 subunidades diferentes. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la anemia falciforme, ¿sí? Donde tenemos una mutación que genera un cambio en la secuencia de aminoácidos, o sea, afecta la estructura primaria de una de mis proteínas. Y afectar la estructura primaria de una de mis proteínas genera un cambio conformacional tal que después mi proteína ya completa, ¿no? Con cada uno de sus subunidades, de sus 4 subunidades, termina no cumpliendo la función que tiene que cumplir, ¿sí? Entonces se me generan glóbulos rojos deficientes y que provocan lo que es la anemia falciforme. Bien, de estructuras, de las 4 estructuras, ¿les quedó alguna duda? Si quieren, repasamos acá. 4 niveles de estructuras. Estructura primaria es la secuencia de aminoácidos propiamente dicha. La estructura secundaria, mencionamos 3, pero describimos 2. La hoja beta y la alfa hélice, ¿sí? Tipo de enlaces que estabilizaban la alfa hélice eran puentes hidrógenos intracatenarios dentro de la misma cadena. Tipo de enlaces que estabilizaban las láminas beta eran puentes hidrógeno que podían ser intra o intercatenarios, ¿sí? Y después también vimos que si se aproximaban 2 cisteínas también se podían formar lo que eran los puentes disulfuro. Ya una estructura superior de plegamiento que nos va a dar la estructura ya tridimensional, ¿sí? En el espacio,
de nuestra proteína es la estructura terciaria, ¿sí? Esta estructura terciaria va a estar formada a su vez por las láminas beta, las alfa hélice y los bucles, ¿sí? Que se van a ir plegando entre sí y donde vamos a tener ya la interacción de los residuos entre sí y de los residuos y toda la proteína con el medio en el cual va a estar embebida esta proteína, ¿sí? Y que ese tipo de interacciones habíamos visto que podían ser covalentes o no covalentes. Dentro de las covalentes eran los puentes disulfuro, que era una reacción redox, entre dos cisteínas que tenían que estar próximas, o sea, entre dos residuos, y que después teníamos interacciones de tipo no covalentes, que habíamos visto de Van der Waals, hidrofóbicas, electroestáticas y de puente hidrógeno, ¿sí? Este mismo tipo de interacciones son las que van a permitir la formación de estructuras cuaternarias, que es la asociación de diferentes péptidos, polipéptidos, ¿sí? Para dar estructuras de mayor tamaño. Y que pueden ser homo, si están formadas por los mismos péptidos, o hetero, si están formadas por diferentes péptidos, ¿sí? Después no sé si lo volví a decir, a partir de estructura terciaria tenemos función, ¿sí? Bueno, todo esto es lo que ya vimos. Si no hay dudas, sigo con las propiedades ya de las proteínas. No sé, ¿alguna duda? No, profe. Ahora no, profe. Bien. Bien, ya estuvimos hablando un poco de que en estos plegamientos tenían mucha influencia lo que eran los grupos R, sí que eran parte de nuestros aminoácidos. Entonces, que grupos R estén formando parte de mi proteína, sobre todo hacia el exterior, es lo que nos va a dar la característica de la solubilidad de nuestras proteínas, ¿sí? Si esos grupos, si estamos en un medio acuoso, ¿sí? Y esos grupos son polares, son cargados, ¿sí? Se me va a rodear, mi proteína va a estar con una capa de agua ligada, ¿sí? Como la que tenemos acá representada, y va a ser soluble. Ahora, esta solubilidad, por ejemplo, va a depender del medio en el cual estemos. Por ejemplo, va a depender del pH, ¿sí? Porque, por ejemplo, dentro de los grupos cargados, vimos que había grupos ácidos y grupos básicos. Si mi pH sube o aumenta, eso, por ejemplo, un grupo ácido, se me puede protonar. Si el ácido se me protona, ¿sí? Voy a perder esa atracción electrostática y entonces voy a perder solubilidad. Lo mismo si tengo un grupo amino, ¿sí? Y estoy en un medio básico, ese grupo amino no va a estar en forma cargada, va a estar como amino, y entonces voy a perder solubilidad. También va a influir la temperatura, ¿sí? Y la concentración de iones. Como les dije, las interacciones que se van a dar a partir de la estructura terciaria también tenían que ver con los iones, ¿sí? Si yo tengo iones involucrados en la estabilidad de mi proteína solubilizada y pierdo esos iones, quizás precipite. Entonces la solubilidad va a depender de los radicales R que estén formando parte de mis aminoácidos y que estén, en este caso, de mi proteína globular hacia el exterior, ¿sí? Y del pH, la temperatura y la concentración de iones. También, por ejemplo, les di ejemplos de proteínas que podían ser transmembrana, que es uno de los principales casos donde vamos a ver que los grupos hidrofóbicos, ¿sí? Pueden estar hacia el exterior embebidos en membrana. Si esa proteína de alguna manera sale de membrana, obviamente no va a ser soluble, porque va a tener grupos hidrofóbicos. Desnaturalización. La desnaturalización es cuando se pierden las estructuras de orden superior. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vimos 4 órdenes de estructuras para nuestras proteínas: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Si nosotros perdemos alguna de la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, las superiores,
estamos desnaturalizando nuestra proteína. ¿Cómo puede ser que la estemos denaturalizando? Por ejemplo, si hacemos un cambio de pH, que es lo que estábamos describiendo en solubilidad, ¿sí? Si hay un cambio de pH, puede ser que ya mis grupos cargados pierdan esa carga, no haya el mismo tipo de interacciones. Si no hay el mismo tipo de interacciones, se me produce un cambio conformacional, o sea, la estructura terciaria, por ejemplo, va a cambiar de orden, ¿sí? Y entonces nuestra proteína puede precipitar, ¿sí? Frecuentemente lo que pasa es que precipita. Al ver un cambio de la conformación, va a perder su función biológica y va a perder todas sus propiedades, ¿sí? Entonces, eso es la desnaturalización. Es la pérdida de alguna de las estructuras superiores. Y que trae aparejado, como les digo, pérdida de la solubilidad, pérdida de las funciones y alteraciones de las propiedades de nuestra proteína. Dependiendo del tipo de desnaturalización que se produzca y hasta qué grado llegue, nuestra proteína se puede volver a renaturalizar, ¿sí? Y hay casos donde si la desnaturalización es tan grande, es suficientemente grande, no se puede volver a renaturalizar. Entonces, por ejemplo, por eso es importante mantener el pH biológico, ¿sí? Lo vimos en la clase de pH hacia el final. Hablamos de lo que puede ser una acidosis, una alcalosis, y hablamos de que el organismo tiene formas de compensar esos cambios de pH de forma rápida. ¿Y por qué el organismo quiere recuperar el pH normal de forma rápida? Y porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una alteración en nuestro pH, nuestras proteínas se van a ver afectadas, ¿sí? Y pueden perder sus funciones. Acá tenemos entonces una proteína en su forma nativa o natural, ¿sí? Que ante diferentes agentes que pueden producir desnaturalización, pierde su estructura superior, ¿sí? Y queda en forma, podríamos decir, acá es globular y acá queda como en forma de fideo, ¿sí? Queda desdoblada en su estructura y queda de forma desnaturalizada. ¿Qué puede producir esta desnaturalización? Hablamos bastante del pH. Si, por ejemplo, ponemos un solvente en el medio, o sea, hacemos un extracto de algún fluido biológico y ponemos un solvente, se produce una desnaturalización. Se puede producir desnaturalización por temperatura. Un ejemplo simple de eso es, por ejemplo, cuando hervimos un huevo, ¿sí? La clara, que es de color blanco, por temperaturas, que es transparente, por temperatura se desnaturaliza, se pone de color blanco, y ese es un tipo de desnaturalización que no es reversible, no podemos volver a tener la clara en su estado inicial. Otro tipo de desnaturalización por temperatura, cuando nos planchamos el pelo, ¿sí? Si nos planchamos el pelo, estamos desnaturalizando las proteínas, pero cuando nos lavamos la cabeza o nos mojamos el pelo, vuelve a su estado natural, se renaturaliza, ¿sí? Eso como dos ejemplos de desnaturalización y renaturalización. Bueno, y además de... Y también la temperatura corporal, la fiebre. Claro, sí, por eso tampoco es bueno cuando uno tiene demasiada fiebre, no se permite que uno tenga más de cierta temperatura, porque perjudica varias cosas, entre ellos, por ejemplo, las proteínas, cambia su actividad. Cuando veamos enzimas, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de cómo afecta el pH y cómo afecta la temperatura a ciertas enzimas, particularmente el pH, pero vamos a mencionar también cómo afecta la temperatura a la actividad de una enzima, que es una proteína en particular. Y después también, bueno, algunos agentes químicos pueden afectar la naturaleza de una proteína, ¿sí? No sé si quedó alguna duda. ¿Se entiende entonces? El concepto importante, desnaturalización es pérdida de alguna de las estructuras superiores, secundaria, terciaria o cuaternaria. ¿Sí? La primaria se mantiene. Si ya rompemos la primaria, rompimos la molécula, rompimos la proteína por completo, ¿sí?
No es una desnaturalización, es una hidrólisis ya de nuestra proteína. Dependiendo del nivel de la desnaturalización, puede ser reversible y haber una renaturalización, o algunos casos como los que les mencioné, ya no se puede volver atrás. Bien, una característica muy importante que van a tener las proteínas es su especificidad, ¿sí? Cada proteína tiene una función determinada, ¿sí? Y su secuencia de aminoácidos es la que va a asegurar esa función, ¿sí? Por ejemplo, vamos a describir que va a haber sitios activos, ¿sí? Como el que tenemos en este ejemplo de una enzima. En este sitio activo va a haber una secuencia de aminoácidos, y esos aminoácidos van a interactuar específicamente con un determinado sustrato, ¿sí? Entonces, ese sitio activo va a ser específico para ese sustrato. Y cuando hablamos de especificidad, nos referimos a estereoespecificidad, ¿sí? Esto de que decíamos que a nivel biológico únicamente se reconocen la D-glucosa, ¿sí? Eso es estereoespecificidad. Es tan específico que según para qué lado esté ese grupo alcohol, reconoce o no una glucosa. Es muy específico ese sitio activo. Así como es específico ese sitio activo para reconocer un determinado sustrato, también va a ser específico, por ejemplo, en una proteína de transporte de membrana para reconocer un determinado ion, ¿sí? No es lo mismo un canal que va a hacer pasar sodio que va a hacer pasar potasio. Ambos van a tener una carga positiva, pero no va a pasar cualquier catión por ahí. Son muy específicas las enzimas, las proteínas en general, en cuanto a lo que es su función. Y así como acá estamos describiendo lo que es el centro activo, que es lo que va a estar relacionado con sustratos, en el caso de enzimas, también mencionarles que hay otros sitios, ¿sí? Dentro de lo que son las proteínas, que son sitios de regulación, asociados a las enzimas, que son las que van a favorecer o no una catálisis de una determinada reacción, ¿sí? Vamos a ver más la clase que viene, pero también esos sitios son altamente específicos a un determinado componente que va a favorecer o no que ocurra una reacción. Entonces son muy específicas, y no sé si les dije, pero no solo es específico a partir de qué sustrato es el que va a interactuar con la enzima, sino qué productos va a dar, ¿sí? Cuando veamos ciclo de Krebs vamos a ver algunos ejemplos donde, por ejemplo, se da determinado doble enlace en posición cis, bueno, o cuando veamos ácidos grasos, ya vimos, los ácidos grasos de origen biológico son siempre cis, no se va a dar nunca un ácido graso de tipo trans. Entonces es porque nuestras enzimas, cuando hacen la formación de los dobles enlaces, los hacen en isomería de tipo cis, no trans. Asimismo, nuestras enzimas, cuando consumimos un ácido graso de tipo trans, nuestras enzimas no lo reconocen, no lo pueden romper, no lo pueden utilizar con fines energéticos. Así de específicas, eso es la especificidad de las proteínas. Acá tenemos un ejemplo más completo donde, por ejemplo, tenemos un sustrato, tenemos una serie de aminoácidos con grupos funcionales y vemos cómo estos grupos, estos restos, ¿sí? Están orientados de forma tal de interactuar específicamente con diferentes grupos funcionales propios de este sustrato, ¿sí? Tenemos algún sustrato, acá tiene un grupo amino. Bueno, justo donde tiene que estar este grupo amino, tenemos este grupo alcohol que va a formar puente hidrógeno. Lo mismo en esta zona, entonces es como que el sitio activo está perfectamente armado para interactuar con este determinado sustrato. Y así como interactúa con este sustrato de una forma tan específica, cuando cataliza la reacción, supongamos una ruptura, por ejemplo, lo va a romper en esta posición. Y siempre lo va a romper de igual forma. Eso es la especificidad. Otra característica que van a tener las proteínas es la capacidad amortiguadora, o sea, la capacidad de actuar como buffers, ¿sí? Esta capacidad de actuar como buffer va a estar dada principalmente por los grupos R,
¿sí? Por los residuos de los diferentes aminoácidos que compongan a mis proteínas. Obviamente esta regulación del pH es acotada, es dentro de los pHs normales, porque ya vimos que si nos vamos mucho de pH, en realidad mi proteína va a terminar desnaturalizándose. Pero mis proteínas van a tener la capacidad de neutralizar ciertas variaciones, ¿sí? De pH, están adaptadas a nivel biológico para, como dijimos, estar entre 7,35 y 7,45, ¿sí? Y tienen un comportamiento anfótero. Estos grupos R, vimos, podrían ser aminos, podrían ser ácidos, con lo cual tienen la capacidad de aceptar protones o ceder protones al medio. No sé si de estas últimas dos tienen alguna duda. La especificidad, les hablé un montón, pero es algo así cortito. O sea, cuando la clase que viene veamos enzimas, vamos a ver mucho más de especificidad. Y la capacidad amortiguadora tiene mucho que ver con los grupos R, que forman parte de los aminoácidos, y tienen un comportamiento anfótero, pueden actuar, como dijimos, como bases, como ácidos, como ya venimos viendo. No sé si creo que no es muy complicado. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bien, una clasificación que podemos hacer de las proteínas, ¿sí? Bueno, ya vimos una que era solubles o insolubles, que dependía si eran globulares o fibrosas. Y otro tipo de clasificación que podemos hacer es depende de su composición, ¿sí? Proteínas simples están formadas únicamente por aminoácidos, o proteínas conjugadas cuando están asociadas con otro tipo de moléculas, ¿sí? Cuando las proteínas son conjugadas, vimos algunos ejemplos ya, cuando vimos los GAGs, cuando vimos las lipoproteínas, ¿sí? Vamos a tener una parte proteica y algún otro componente, ¿sí? A las proteínas conjugadas las vamos a llamar holoproteínas, ¿sí? Holoproteínas. Y van a estar formadas por la apoproteína, que es la parte proteica, más el grupo prostético, ¿sí? Que es el resto, el otro componente que va a tener nuestra biomolécula, ¿sí? Entonces de ahí, por ejemplo, si ustedes recuerdan la clase pasada, yo les hablé de las lipoproteínas, ¿sí? Que eran las estructuras lipídicas, las que eran hidrofóbicas iban en el centro, las anfipáticas iban en el exterior, y en el exterior teníamos apoproteínas. Bueno, se llaman apoproteínas justamente porque son proteínas conjugadas, ¿sí? Donde tenemos la holoproteína sería el total, la apoproteína son cada una de estas proteínas, y el grupo prostético, ¿sí? Entonces, el apoproteína venía de ser la parte proteica de esta estructura superior. Y acá tenemos una serie de ejemplos de proteínas de tipo simples y proteínas conjugadas. Pueden ver algunas acá, las albúminas, las histonas, las globulinas y demás. Y después las conjugadas, que algunas ya venimos viendo, ¿sí? Las lipoproteínas, que es la que les mencionaba recién, las glucoproteínas, ¿sí? Que vimos algunas que tenían que ver con funciones de reconocimiento en membrana y demás, por ejemplo, y los GAGs, ¿sí? Los proteoglicanos. Cuando veamos la parte de enzimas, vamos a ver que hay varias que están conjugadas con diferentes metales, y cuando veamos proteínas de membranas, vamos a ver un poco más cómo son algunas de estas glucoproteínas y demás. Bueno, no sé, ¿alguna duda? No, profe. Acá. El chat no. Bueno, no sé si estuvo todo bien. Creo que es
más corta que las clases anteriores porque, como digo, es un polímero lineal, pero bueno, me interesa que hayan entendido todas las propiedades que fuimos viendo. No sé si quieren hacer un repaso, si no ya vamos terminando. Profe, no sé si se escucha ahí lo que digo. ¿Sí se escucha? Oh, yo tenía una duda Ujú. en cuanto a la estructura terciaria. Había dicho algo, es que no sé, o sea, no es que no me quedó claro, sino no terminé de completar más o menos el concepto. Sí, Eh, decir. Había mencionado que la interacción, o sea que entiendo la interacción de los grupos R Sí, dependía de qué es lo que hubiese en el medio externo, ¿no? claro. Había dicho residuos, me parece. Sí, los grupos R son los residuos de los aminoácidos. Y depende de qué es lo que haya en el medio, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sería el tipo de unión, profe? A ver, vamos así. Tenemos una estructura, vamos acá. Nosotros podemos tener toda esta serie de interacciones, ¿sí? Si, por ejemplo, voy a tener una proteína de tipo globular que va a ser una enzima, ¿sí? En el exterior de esa proteína globular voy a tener, por ejemplo, grupos cargados, ¿sí? Para que puedan interactuar con el medio acuoso, con las sales que haya en el medio. Voy a tener algunos grupos que puedan formar puente de hidrógeno y demás. Hacia el interior de mi enzima, ¿sí? Donde va a estar el plegamiento, puedo tener también este tipo de interacciones que favorezcan el plegamiento, o puedo tener interacciones de tipo hidrofóbica. Lo que quise decir con eso es, si voy a tener una proteína globular, hacia el exterior de mi proteína, hacia el medio, no voy a tener grupos hidrofóbicos, porque si no en medio acuoso no va a ser estable, por ejemplo, esa enzima de la que estoy hablando. O sea, la estructura terciaria va a ser estable en un determinado medio, que tiene que ver con la solubilidad que hablamos después. Sí. ¿Sí? Y ese medio va a ser el medio fisiológico, el medio donde mi enzima, mi proteína, va a cumplir su función. No sé si ahí quedó claro. Claro, sería como que la solubilidad de la proteína va a depender de la solubilidad del ácido, del aminoácido. No necesariamente, los aminoácidos en general van a ser todos solubles, porque tienen ese grupo ácido y el grupo amino, y como aminoácidos van a ser solubles. De hecho, a nivel biológico van a estar formando lo que se llama un pool de aminoácidos, es decir, van a estar ahí disponibles para la formación de las proteínas sin estar asociados a nada. Ahora, una proteína puede ser hidrofóbica, ¿sí? Por ejemplo, las estructuras fibrosas, hidrofóbicas no pueden ser insolubles, por ejemplo, las estructuras fibrosas son insolubles por el tipo de estructura que forman y por el tipo de residuos que quedan hacia el exterior y demás, teniendo en cuenta cuál va a ser su función. Van a ser proteínas de tipo estructurales. Entonces, obviamente tienen que tener una estructura, no pueden estar solubilizadas. Ok, como el colágeno. Como el colágeno, claro. Por ejemplo, si el medio externo fuera más cationes, ¿no? Habría también lo que digo, exceso de cationes. Claro, por ejemplo, tendrías hacia el exterior de tu proteína, tendrías varios grupos de tipo ácido y grupo amino, de manera que puedan interactuar con los iones presentes en el medio. Sodio, potasio, cloro, calcio, ¿sí? O sea, lo que va a estabilizar la estructura terciaria va a ser la interacción entre los residuos y la interacción con el medio. Bien. Por ejemplo, otro ejemplo, volvemos a las proteínas que atraviesan la membrana, ¿no? Si vos tenés una proteína que va a estar embebida en la membrana plasmática, esa estructura terciaria va a estar estabilizada para esa función, ¿sí? Si yo saco esa proteína de la membrana y la quiero poner en solución, no va a funcionar, porque esa proteína va a estar diseñada de forma tal que esa estructura terciaria, ¿sí? Embebida en membrana, va a tener grupos hidrofóbicos hacia el exterior para poder estar embebida en la membrana. Si yo la saco de ahí y la quiero poner en solución acuosa, no va a funcionar.
esa estructura terciaria es propia para la función a la cual está cumpliendo esa proteína. No sé si se entendió, pongo otro ejemplo. No, ahí quedó más claro, muchas gracias. Buenísimo. Lo mismo va a pasar con las estructuras cuaternarias, ¿no? Dijimos que van a tener el mismo tipo de interacciones que las estabilizan, ¿sí? Las interacciones van a ser entre las cadenas, pero también con el medio, ¿sí? Y van a ser exactamente estas mismas que tenemos acá listadas, ¿sí? No recuerdo si lo dije, pero ahora que lo veo, lo recuerdo. Las interacciones de tipo puente disulfuro, cuando ocurre un proceso de desnaturalización, no se van a ver afectadas, ¿sí? Las que se van a ver afectadas son el otro tipo de interacciones, ¿sí? Que son interacciones más débiles. Los enlaces de tipo covalentes de los puentes disulfuro, en un proceso de desnaturalización no se van a ver afectados, ¿sí? No se va a romper el enlace por un cambio de pH, por ejemplo, ¿sí? Si ya se rompe esto, probablemente ahí ya no tenemos una renaturalización, no hay probabilidad, no hay posibilidad de que se vuelva a formar el enlace, ¿sí? Ok. Siguiendo con los ejemplos, cuando se hace un alisado definitivo, para los que se han hecho cosas en el pelo, lo que se hace es romper enlaces disulfuro y volver a formarlos en otros sitios para lograr alisar el pelo de manera definitiva. Entonces no se renaturaliza cuando se moja. Por eso los químicos tan nocivos que se emplean para esos procesos. Lo mismo la permanente en el sentido inverso. Profe, otra pregunta. ¿Y la función y la estructura va a depender de la estructura primaria? Sí, pero no solo de la primaria, porque fíjate que una vez que las desnaturalizamos, a veces la estructura no vuelve a plegarse. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cuando veamos síntesis de proteínas, vamos a ver que en la medida que la proteína se va sintetizando, hay ciertas otras proteínas que van a estar ayudándola en su plegamiento. El plegamiento se va a poder dar por la estructura primaria, ¿sí? Pero solo tener la estructura primaria no alcanza para que la proteína se pliegue adecuadamente. Lo repito. Si vos tenés tu estructura primaria, así como la tenés acá, suelta, depende cuál sea la proteína, puede que si la pones en el medio adecuado, te dé la estructura terciaria que necesita. Pero en general no, se requiere una ayuda en el plegamiento, ¿sí? El plegamiento se va a dar por los aminoácidos. Si vos tenés un aminoácido que está, entre comillas, equivocado, no se va a dar el plegamiento adecuado. Pues, puede ser que sí, pero puede ser que no, lo que sería una mutación. Y entonces sí, el plegamiento depende de la estructura primaria. Ahora, solo tener la estructura primaria no te garantiza que la proteína se te pliegue adecuadamente. Claro, sí, lo comprendí. Por eso a veces la renaturalización no funciona. Está bien. ¿Y el plegamiento puede ser que leí que dependía de chaperonas? Ay, perdón, no te escuché. Que el plegamiento dependía de chaperonas. Sí. Así se llaman esas enzimas que las vamos a ver cuando veamos síntesis proteica, dentro de bastantes clases. Está bien, gracias. Hola Florencia, ¿cómo están? Hola Néstor, ¿cómo estás? Muy bien. Hola alumnos, alumnas, ¿cómo están? Si me permiten, hay un tema que quiero añadir y es que está muy bien el tema del plegamiento, es un plegamiento entre comillas inteligente. Es decir, que el plegamiento implica una conducción en el proceso de plegamiento de la proteína. Pero cuando ustedes
exponen a cambios sutiles de pH o de temperatura, no están comprometiendo la estructura terciaria hasta en su núcleo, ¿entienden? Lo que están haciendo es una tenue eventualmente cambio de conformación que permite que si no cambian las condiciones físicas, como por ejemplo esto que han mencionado, o cambiar simplemente que vos cocines un huevo o que cortes la leche con ácido, se puede plantear una renaturalización, una recuperación de la actividad. Es decir, ¿en qué casos? Si vos bajás la temperatura por debajo de la temperatura óptima de actividad y luego la recuperás esa temperatura, generás una renaturalización, pero tampoco eso implica que la disminución de la actividad esté implicando la completa desnaturalización de la proteína. Con un cambio de conformación ya la actividad queda afectada por efecto de pH o de temperatura. Lo mismo si estás midiendo, vamos a tener más en próximas clases encima, y va a quedar claro que la actividad de la proteína también depende del pH. Si yo bajo o subo el pH, más allá del pH nativo, el pH óptimo natural, puede haber un cambio en la actividad en un sentido negativo, pero ustedes inmediatamente lo recuperan apenas recuperan las condiciones iniciales de pH. Quiere decir que hay ciertos rangos en los cuales podés recuperar la actividad, y en ese sentido es que hablamos de renaturalización. Está clarísimo que si utilizás condiciones extremas, no vas a poder recuperar la conformación original, que como bien dicen ustedes, participan un montón de factores que acompañan la traducción, así como otras proteínas accesorias. Piensen que cuando se habla de renaturalización es un modelo in vitro donde cambian las condiciones. Ya lo sacamos del contexto biológico concretamente. No sé si me explico. Sí, profesor, se entendió. Perfecto, perfecto. Y esto, como bien dice Florencia, tanto le cabe a estructuras terciarias como cuaternarias. No se olviden el concepto de proteína conjugada, que también ahí juega factores prostéticos. Más adelante vamos a ver que dentro de la forma del grupo prostético que acompaña, hay unos que son estructurales, están incrustados dentro de la trama tridimensional de la proteína, y otros que son itinerantes, entran y salen, como el NADH, por ejemplo, el NAD. Esas coenzimas o cosustratos entran, cumplen su función y salen de la apoenzima o de la apoproteína. Quiere decir que hay formas solubles de cofactores y hay formas que son más estructuradas y no se mueven del interior de la proteína, como es el caso del FAD. O sea, hay información dentro, más allá de esta información inicial que damos. Tienen que tener claro el concepto fundamental que la actividad biológica depende de la estructura terciaria, y tienen que considerar las biomoléculas como productos evolutivos que se encuentran en su medio natural. Por eso hablamos de condiciones nativas, tal como Florencia les cuenta, y la actividad biológica está concebida, entre comillas, evolutivamente, para actuar en ese lugar, en ese contexto y en esas condiciones. Esa actividad es un producto de la evolución. Y esa actividad también, como bien dice Flor, depende de la estructura de la secuencia primaria, ¿verdad? Eventuales cambios de la secuencia primaria, no siempre es así, pueden generar un cambio configuracional clave que haga que la proteína no tenga actividad. Y esto está directamente ligado a las mutaciones, también Flor lo acaba de decir, porque la estructura primaria de una proteína viene precodificada por el código genético. Esa es la línea de causación o de causalidad que se entabla y que tienen que tener claro.
código genético, estructura primaria. Bien dijo Florencia, la estructura terciaria se impacta por la acción de proteínas accesorias más las condiciones fisiológicas del medio donde naturalmente esa proteína va a actuar. Esa sumatoria les da una proteína con actividad. Eventualmente puede tener estructura cuaternaria, que no es ni más ni menos que la agregación de estructuras terciarias que están previamente codificadas por genes individuales y que se transcriben y se traducen en forma simultánea. Eso lo vamos a ver más adelante. Piensen ustedes que una estructura cuaternaria sin una subunidad faltante ahí, la proteína no funciona. Y con una simple mutación, como el ejemplo que damos de la anemia drepanocítica, les está dando claramente la idea y la pauta hasta qué punto un cambio de un aminoácido en un sitio conservado, cuando digo conservado, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, la hemoglobina en cada uno de nosotros, a menos que alguno de nosotros tenga una talasemia, es decir, una mutación, es funcional. Entonces, si funciona, aunque yo tenga ese caos que estoy mirando delante mío y que cuesta muchísimo entender de que eso se arma de la misma manera en todos y todas nosotros, es responsable de la actividad de la hemoglobina, que no solamente tiene acción en el humano, sino que también lo tiene en los mamíferos, lo tiene también estoy hablando de ratones, monorhesus, estoy hablando de reptiles, aves y peces. Con lo cual, a lo largo de la filogenia, cuando se diseña una molécula de estas características, los sitios que son responsables directamente de la actividad de la molécula, esa secuencia peptídica se conserva. Y cuando hablamos de mutación, hablamos de un cambio a ese nivel, no a nivel de dominios que no están directamente implicados en la actividad de la molécula. ¿Comprendieron? Sí, profesor. ¿Entienden? La evolución no gasta balas de plata en aquello que está ya una vez diseñado. Es decir, si la hemoglobina cumple la misma función en un pez, en un ave, en un reptil y en un mamífero, es porque tiene una secuencia peptídica en la región caliente directamente implicada en la actividad de esa proteína que se conserva. Eso es conservación a lo largo de la filogenia. En cambio, otras regiones no tan implicadas de la misma proteína pueden tener variabilidad. En nuestro caso, en el humano, cada uno de nosotros puede tener una ascendencia que tiene que ver con corrientes poblacionales, sobre todo en un país como el nuestro, tan cosmopolita, ancestralmente proveniendo de distintas corrientes migratorias. Nosotros podemos tener cierta variabilidad en esa secuencia peptídica que no afecta a la proteína en su actividad, esto es la hemoglobina. Ustedes cuando ven que se hacen parámetros bioquímicos en un análisis clínico corriente de sangre, ustedes no van a encontrar un solo valor al lado del resultado del análisis. Van a tener un rango de valor normal que va entre un menos y un más. Eso se debe no solamente a la sensibilidad del método, sino que etariamente en la población hay un rango de menos a más en términos de lo que son valores normales. Y tiene que ver con esa variabilidad a la cual estoy aludiendo. Repito, distinto es cuando aludimos dominios de la proteína directamente implicados en la actividad de la misma. En ese caso se conserva incluso no solo entre individuos de una misma especie, sino entre especies distintas. Y ahí es donde aparece el problema cuando eventualmente un cambio de un aminoácido por otro es el resultado de una mutación que es heredable y que finalmente se transforma en las enfermedades hereditarias, metabolopatías que vamos a abordar
casi al final de este curso anual. No sé si les queda claro la relación entre función, estructura topológica tridimensional y condiciones del hábitat en el cual la proteína naturalmente evolucionó para actuar, sea en el espacio intracelular como extracelular. Recuerden que hay proteínas producidas por distintos tejidos que de pronto son secretadas a la luz intestinal o al tubo digestivo para tener una acción concreta en el proceso de digestión o regulación. Entonces, en ese sentido, es todo un gran diseño y cada proteína viene a responder según su entorno y según la función para la cual se seleccionó. No sé si eso aporta claridad al concepto. Eso es importante porque son conceptos que además es importante para nosotros, en un capítulo de este como de proteínas, van a aparecer tanto en el oral como en algún choice. ¿No es cierto, Flor? Sí, definitivamente, no choice. No es para asustarlos, asustarlas, simplemente compartir un poco la importancia de estos espacios tan privilegiados por compañeras como Florencia y que a veces me permite, digamos, acompañarlos de alguna manera para tener una visión. Los docentes tenemos desde nuestra formación y de nuestra experiencia y caminos de vida profesional esta forma de abordar y en un encuentro muy enriquecedor. Me pasa lo mismo en mi propio espacio de mi comisión, donde de pronto tengo el aporte de una compañera nutricionista y bueno, son impagables estos encuentros, pero lo que intentamos hacer en la forma presencial es de seleccionar en una información tan vasta que tienen los textos y también los PowerPoints y el material que subimos, es la forma de generar una guía de estudio y una orientación sobre cómo tienen que encarar el estudio de estos temas, porque son vastísimos. Las clases lo que hacen es decantar las cosas más importantes y que en definitiva es lo que va a contribuir a la formación profesional de ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Néstor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Con todo cariño. Gracias, profe. Profe. Sí, también destacar el enfoque general que le das, no solo de que quizás yo me enfoco más en lo que es la clase y vos le das esa visión global que lo hace tan interesante. Me encanta para que los chicos y las compañeras vean la pluralidad que existe en la visión de un mismo contenido. Eso es riquísimo. Cuando ustedes ven un grupo de trabajo donde el único objeto es el alumno o la alumna en su capacitación y formación, y son caminos de vida profesional y convergemos todos para un único objetivo, bueno, esto se transforma en un verdadero encuentro. Es un crisol de pensamientos. Si vos lo vas a leer, todos leemos lo mismo en el libro, y sin embargo, fíjate cuántas ópticas y perspectivas se pueden dar produciendo perspectivas que a ustedes les contribuye a enriquecer y a tener miradas que un buen día van a ser propias de ustedes también en este camino de formación profesional. Son simples testimonios que dan cuenta de miradas que son siempre solidarias y son para sumar. No hay otro propósito. Así que gracias, Florencia, por permitirme el hecho de aportar a tus alumnos y alumnas una visión desde una mirada más generalista, como vos bien decís, sobre todo evolutiva, que es la que más me apasiona. Bueno, muchas gracias, Néstor. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar. De esta clase, de clases pasadas. No, de mi parte no, profe. Muchas gracias. Por ahora no, profe. No, por ahora. Profe, gracias. Cualquier cosa, hay un trabajo práctico para hacer, así que
Si Sí. surgen dudas, ahí las escribimos en el foro. Bien, ya estimo que en estos días les voy a estar subiendo por Miel la fecha del parcial, más o menos en un mes tengo entendido que va a ser, pero bueno, se las voy a confirmar por Miel, así que bueno, vayan estudiando, vayan trayendo las dudas, las pueden dejar por el foro, las pueden traer acá a las clases como gusten, ¿sí? Gracias, profe. Sí, sí. Bueno, que tengan buen fin de largo, descansen, cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Chao. Igualmente, profe. Gracias, profe. Buen fin de a cuidarse. Buen fin de a cuidarse mucho. Un abrazo para todos y todas. Un beso muy grande, Florchi. Besos, Buen Néstor. fin de, profe. Igualmente. Chao. Chao. Chau, chau. Cristi. Besos, chicos. Cristi. Sí, me batés, viste ahí al final. Precipito proteína y te vendo levantado yo, pero hoy dije no, otro día. No podía faltar. Te mando un beso, que No tengan podía faltar. y buen descanso. A cuidarse mucho. Chao, chicos. Chau, un abrazo. Chau, chau. Gracias. Chao, profe. Gracias, chicos. Chau, chau. Chao.